Esta es para mostrarle un poco la clasificación según la morfología. Tenemos cocos, bacilos, espiralados, vibrios, cocobacilos y espiroquetos, ¿sí? Ahí tenemos los neumococos, los estreptococos. Cuando le hablan cocos gram positivos en cadenas o en diplos, ¿sí? Tienen eso. El estáfilo es en acúmulos, cuando le dice el bacterio le informa, ¿sí? Cocos gram positivos en acúmulos. ¿Cuál es la diferencia entre gram positivo y gram negativo? La membrana, ¿sí? La pared celular. La pared celular de los gram positivos tienen mucha cantidad de peptidoglicana, que es una proteína, glicoproteína, muy importante en las bacterias gram positivas. Por eso toman mucho el colorante. Por eso se tiñen de un color específico. Mientras que la membrana de los bacilos o las bacterias gram negativas no tienen esa membrana externa. Tienen doble capa de membrana, un espacio periplásmico. Y esto es lo que quiero que aprendan, porque tienen un servicio de bacteriología excelente, muy bueno. Entonces tienen que apoyarse mucho en los bacteriólogos. Esto es la tinción de Gram. Cuando le dicen saltó una botella para algo, o sea que está dando algo, algún germen, entonces este es el procedimiento que hace el bacteriólogo. Toma una muestra, la tiñe, la vista microscópica la ven ahí que no se ve nada, ni un color. Entonces pasan por esto, cristal de violeta, yodo, el alcohol etílico, que es el que va a fijar el colorante, y la safranina, que es el color rosa. Una vez que pasa todo eso, llegamos a esto, que es lo que va a ver el bacteriólogo en el microscopio óptico, ¿sí? Y ahí va a decir, le va a informar cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, que hoy tuvimos uno, ¿no es cierto, Guada? Y esto es lo que se ve al microscopio. ¿Cuál es gram positivo y cuál es gram negativo? El rosado, ¿qué es? Gram negativo, porque no tiene membrana. Entonces no toma la safranina, entonces queda rosado. Y el bacilo gram positivo, o los cocos gram positivos, son los que se tiñen de violeta. Eso es lo que ve el bacteriólogo cuando hace el directo, ¿eh? Esto es para hablar un poco desde el punto de vista de la tinción. Hay otros métodos para ir estudiando las diferentes bacterias. Porque para que el bacteriólogo le dé el informe que está en la carpeta y ustedes lo pongan en la carpeta y sepan que son bacilos gram positivos, cocos gram positivos, y son... Hay un montón de pruebas que tiene que hacer el bacteriólogo antes de decirle y darle un informe final. Dentro de los bacilos de las bacterias gram positivas, vemos que tienen mucho peptidoglicano, que le hace que la membrana sea más gruesa y capte más el color violeta que agarra. Dentro de los cocos gram positivos tenemos los catalasa positivos, que ahí está nuestro gran personaje de ahora, que estamos bailando con el estafilococo, y los coagulasa negativos, ¿sí? Coagulasa positivo es el Staphylo aureus, y los coagulasa negativos, que es común en las pioventriculitis, en las infecciones, cuando asumimos como contaminantes, cuando es uno de dos, tenemos. El manitol, esas son otras pruebas que hacen los bacteriólogos en su laboratorio. Y ahí vamos a tener los epidermidis, saprophyticus, muchos otros coagulasas negativos. Que depende del tipo de paciente y la patología que tiene, se va a asumir o no, ¿eh? Los catalasa negativos tenemos los estreptococos, que ahí van a ver, depende la hemólisis, el color de la reacción de hemólisis, vamos a tener los alfa hemolíticos, que es el neumococo y el streptovirians, los beta hemolíticos, que es el streptopiógenes y el agalactiae, y los gamma hemolíticos, que son los enterococos. Dos tipos de enterococos tenemos, el fecium y el fecalis. El fecalis es el más bonito y el fecium el más agresivo. ¿Qué es lo que hacen en el hisopado rectal de vigilancia? Que buscan KPC, Klebsiella productora de carbapenemasa, y enterococo Van-R, vancomicina resistente. Dentro de los bacilos gram positivos tenemos aerobios facultativos y los anaerobios. Dentro de los aerobios tenemos el Corynebacterium. ¿Te suena, Juan? Corynebacterium. Listeria monocitogenes y los bacillus. Los bacillus generalmente son contaminantes de la piel, ¿sí? Y dentro de los anaerobios tenemos el Clostridium, Propionibacterium y los lactobacillus. Y dentro de los gram negativos tenemos, como ven la pared, tiene muy poquito peptidoglicano en el espacio periplásmico, tiene dos membranas externas finitas que están compuestas por otras cosas. Esas puntitas azules son proteínas que tienen una función en los mecanismos de defensa que tienen las bacterias. Mecanismo de defensa frente a los antibióticos, ¿sí?
por ejemplo, pueden tener bomba de flujo o translocadores de proteínas. Pero eso después, cuando hablemos de mecanismos de resistencia, van a ir viendo. Dentro de los cocos gram negativos tenemos Neisseria. ¿Cuál es la más conocida? Meningitis. Moraxella, los Acinetobacter y la Quinguela. Quinguela quingae es un gram negativo que generalmente se dan en niños preescolares y son causantes de artritis séptica. Cuando hay una artritis séptica donde uno no rescata nada, tiene un antecedente de una diarrea o algo, una gastroenteritis, hace una artritis séptica sin rescate, generalmente no es muy común, pero hay que sospecharla también. Y son sensibles a ceftriaxona. Dentro de los bacilos gram negativos también los dividimos en aerobios facultativos y anaerobios. Ahí tenemos todas las enterobacteriales, E. coli, Klebsiella, Serratia, es el grupo que se llama Klebsiella, Enterobacter y Serratia, Proteus, Morganella, Salmonella, Shigella y Yersinia. Dentro de los anaerobios, bacteroides, Prevotella, Fusobacterium y Porfiromonas. Esos, los anaerobios gram negativos son los de la boca del perro, la boca del humano. Por eso siempre uno pone cobertura para anaerobios cuando hay un tipo de lesión por mordedura. Después tenemos las pseudomonas, que son fermentadoras o no fermentadoras de la glucosa. Legionella, Bordetella, Francisella, Acinetobacter, Pasteurella y Vibrio. Y después el grupo JASEC, que está conformado por Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella corrodens, que es uno de las bacterias que producen las caries, por ejemplo, y la Quinguela quingae. Esto es para más o menos tener idea en dónde están parados cuando le informan qué puede ser, porque lo más frecuente son pocos gram positivos en acúmulos o diplococos o en cadenas. O lo otro es bacilos gram negativos, que es lo que más informan, lo que más rescatamos. Para empezar a hablar de los cocos, vamos a empezar hablando de los cocos gram positivos. Esta es una clasificación, esta es una captura del libro de Sarah Long. El libro de Sarah Long es uno de los libros de infectología infantil más importantes que hay. Ese y el Feijing son los que nosotros usamos para tratar de formarnos algo en infectología, porque es inmensa y, como siempre le digo, me faltan siglos para seguir aprendiendo. Entonces tenemos en primer lugar a nuestro amigo, ¿dónde están las chicas que están siguiendo a nuestra... Bueno, en primer lugar tenemos el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Esto es nada más que una introducción para que vean. Los gram positivos se clasifican en cocos y bacilos. Dentro de los bacilos, Corynebacterium, Clostridium, Listeria y Bacillus. Y dentro de los cocos, catalasa positivo, tenés los estafilococos, positivo el Staphylo aureus, negativo tenemos el epidermidis, no miren la sensibilidad porque esa es prueba de laboratorio, y los saprofíticos. Y como le dije hoy, los estreptococos, que son los catalasa negativos. Beta hemolítico, que va a dar un halo claro, ¿sí? Clarito, entonces uno ve, y entonces ahí después hacen otras pruebas para ver si es Piógenes, que es una prueba que se llama TIR, y en la Galactiae. Los gamma hemolíticos, el enterococo, fecalis y fecium, y los alfa hemolíticos que dan un halo verde. Se ve bien así cuando tengan un neumococo o un virians que le informe a bacteria, pídanle ver la placa, entonces no se olvidan más. Es lo mismo que en la pseudomona tiene un olor característico. Te tienen que decir cuando informan una PAE que ahora hay 2 sepsis de la comunidad por PAE, para que la placa y vuelan la placa y no se van a olvidar nunca más del olor de una pseudomona. Todo eso es bacteriológico. Esta foto es recontra compleja, pero es para que vean lo que es nuestro amigo el Staphylococcus aureus. Algo tan chiquitito, una micropartícula, capaz de causar tanto daño a cualquier persona, sea adulto, niño o bebé. Ahora tenemos una nena que está cursando una enfermedad invasiva por SAMER. Pero es para que vean todos los mecanismos de patogenia que tiene una bacteria. Una de las peores bacterias que puede uno tener. Sobre todo el de la comunidad. Porque el de la comunidad se llama el PBL, que se llama leucocidina de Phantom Valentine, que es una toxina de las más agresivas que existe a nivel mundial y es la que más va a producir lesión en los pacientes. Por eso el CAMARSA, el SAMR de la comunidad, es mucho más agresivo que el intrahospitalario. Generalmente se da en niños en la edad donde está esta gorda, que es de 7, son niños previamente sanos, no tiene alta mortalidad, pero sí mucha morbilidad.
Fíjense que esta nena ya entró 2 veces a quirófano y va por una tercera. O sea, fíjense todos los días hospital que va teniendo, cómo se va complejizando, porque a medida que uno no puede esterilizar la sangre, o sea, tener el efecto bactericida y de que la bacteria deje de circular por sangre, algo que siempre le digo a todos, los que ya me conocen hace 2 años, es que el estáfilo ama la sangre. Entonces, donde hay sangre se va y donde hay hematoma se va a ir y va a coleccionar. Entonces, nos queda la última pata, que es drenar el foco. Siempre el tratamiento de cualquier proceso infeccioso purulento en un paciente bacteriémico, sea cualquier bacteria, va el tratamiento de mano. El drenaje del foco y el antibiótico, porque no hay antibiótico mágico para que ingrese en el pus. ¿Sí? El pus se tiene que sacar de alguna manera, sí o sí, porque el pus tiene mecanismos que hace que los antibióticos se inhiban, entonces no actúan en el pus. ¿Tá? Pero este es a modo de mostrarle lo que una micromolécula, un microorganismo, todos los mecanismos de toxicidad que tiene para una persona. Esto es a modo de ejemplo de las infecciones que puede causar, desde un absceso, una celulitis periorbitaria. ¿Tá? Es lo que suelen ver en la M. ¿Sí? Eso es para empezar a hablar de estáfilo. El estafilococo aureus es uno de las bacterias más importantes que existen, una de las que más daño produce. Se diferencia entre el estáfilo aureus meticilino sensible y meticilino resistente. Eso es una prueba que se hace en bacterio, que si sensible a la oxa, ¿sí? Eh, el tratamiento es cefalotina, cefalosporina de primera generación, salvo que haya impacto meningio, entonces, porque la cefalotina no atraviesa bien la membrana hematoencefálica, entonces se agrega cefalotina banco. ¿Sí? Pero si no hay impacto meningio, cefalotina, ceftriaxona, cualquier cefalosporina puede ir. Pero de elección, según las guías ITSA y todo lo que es en los estudios hechos en pediatría o en adultos, siempre es cefalotina para el SAMS. En cambio, para cuando es un SAM-R que es resistente a OXA, ¿sí? O FOX, como le dicen acá, OXA, FOX, cualquiera de los dos, el tratamiento ya cambia. ¿Sí? El tratamiento de elección y de primera línea es la vancomicina, que es un glicopéptido, que es un bactericida muy lento, tarda mucho en esterilizar la sangre. ¿Sí? Es muy bueno, es tiempo dependiente, o sea que a medida que más droga hay, más tiempo actúa, pero tiene dos problemas. Uno, que hay que dosar los valles cuando tenemos un paciente como el que tenemos ahora, para ver si los valles, ¿qué es el valle? Es el dosaje del valor de vancomicina en sangre. Que está todo estudiado en adultos, solamente en niños se hizo por el método de Monte Carlo. Monte Carlo es una fórmula que hacen en una computadora, ponen diferentes datos y escenarios y van sacando cálculos que te arrojan que ponele que en niños puedan dar o no puedan dar. Pero en adultos está hecho y los valles de banco generalmente están entre 15 a 20. En adultos, en niños no está estudiado. Nosotros con un valle de 10 estamos hechos. ¿Sí? Porque lo que tiene la vancomicina es que es muy nefrotóxico, pero es de primera línea en este tipo, en las bacteremias por Staphylo aureus. ¿Sí? Ustedes tienen un paciente viene feo de la comunidad y no le gusta, hasta siempre uno usa ceftriaxona banco, una sepsis de la comunidad. ¿Qué estamos teniendo últimamente? Las PAE de la comunidad. Entonces, ver también si no se pone ceftabanco, porque ustedes tienen que asumir que los pacientes están bacteriémicos. Y las primeras horas son las más importantes en los pacientes. Entonces, con la vancomicina hay que tener cuidado con controles de función renal y los valles de banco, cuando los pacientes siguen bacteriémicos. ¿Sí? Pero es como le digo, va de la mano el tratamiento. El drenaje del foco más la antibiótico terapia específica según el antibiograma, porque es sensible a todo el bichito. ¿Sí? Entonces traten de buscar. Y otra cosa que hay que averiguar siempre cuando tienen un paciente así es la cima banco, la concentración inhibitoria mínima de vancomicina. Porque hay algunas, dentro de lo que es la bacteremia o el cultivo, hay lo que se llama efecto inóculo. El estáfilo es tan inteligente, miren que no tiene cerebro y tiene tantos mecanismos para evadir un montón de cosas, que hace a medida que haya más bacteremia, más bacterias circulando,
hay algunos pools o cepas que empiezan a generar resistencia. Adentro de eso que está todo sensible. Entonces empieza a fallar el tratamiento. Y ahí aparece lo que se llama heterovisa o resistencia intermedia a la vancomicina. Eso ya es un signo de alarma. Y después ya tenemos la resistencia en sí, que ya la vancomicina no sirve, por ejemplo. Tenemos que usar otros antibióticos que acá la verdad que no, de que yo estoy nunca usé, no habían usado daptomicina, por ejemplo, que es un bactericida